Pero yo le dije, ¿sabe que usted está casada? Le dije. Sí, me dijo. Está casada y está saliendo con otro, le dije. Y lo que, sí, de verdad. Pero, Y lo que usted quería preguntar, pero no se atreve, es si lo deja su marido por el otro. Y la otra agarró así, guay. así se agarró de la silla y, sí, me dijo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo pedacito de este episodio largo que hemos tenido aquí junto con Sheila. Hoy vamos a tener una parte bien interesante de algo que ya nos había comentado anteriormente, que es parte de sus habilidades, parte de esta terapia alternativa que ella maneja también como profesional, que es lectura del tarot, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal estás, Sheila, hoy? Bien, gracias. ¿Sí? Gracias, ¿Todo sí, bien? todo bien. Alguna vez yo he tenido la chance, la oportunidad de tener una lectura de tarot y me han dicho así como es necesario la persona que va a hacer la lectura cargarse de cierta energía, tener como una preparación previa, algo así, ¿verdad? ¿Sí? No, totalmente falso. ¿Sí? O Sí, sea, totalmente tú falso. tranqui, no necesitas como algo previo. No, o sea, solamente estar un poco, digamos, tranquila. Ahora, si estaría, digamos, en un estado de nervios o hubiera tenido una noticia alarmante, digamos, antes, a eso sí, no. Pero después, en un estado normal, ¿no? Un estado en el que no, tampoco se necesita una preparación. Ya. Interesante, Ujú, porque supongo que también depende mucho de la persona, cómo lo maneja, cómo lo trabaja, ¿no? ujú. Me surgió también esta duda. ¿Cada cuánto haces lectura de tarot? Cualquier día. Así, si alguien viene hoy y te dice, o tres personas llegan hoy y te dicen quiero lectura de tarot los 3 días. Sí. Inclusive en La Paz, donde yo vivía, Ujú. hacía café tarots, ¿ya? Entonces en mi casa, cada media hora atendía toda la tarde. Sí, ¡Wow! entonces vería a las personas y les dábamos un cafecito y una masita dulce o salada, ¿no? Y era cada media hora y las personas llegaban. ¿Y eso no es así como un desgaste energético para ti? No, porque en realidad yo no utilizo mi energía, trato de ser siempre un canal. Interesante, Sí, ya. O sea, y eso más o menos el tarot, digamos, sí, a lo que te refieres, o es lo que sí, estoy tratando de entender, que no sí. hay como tal una inversión energética de tu lado. Es que siempre hay una inversión energética cuando haces las cosas desde el ego. Cuando Ya. haces las cosas desde el ego dices, yo estoy haciendo, entonces tengo que prepararme, voy a hacer, Ajá. no, yo te lo estoy leyendo. ¿No? Pero cuando trabajas con Dios, entonces es ser un instrumento de Dios, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, como Nayib Bukele habló a su pueblo después de haber sido electo en la plaza, les habló y les dijo, todos somos instrumentos de Dios. Cualquiera que quiera ser instrumento de Dios puede ser instrumento de Dios. Entonces, una persona que decide ser instrumento de Dios, que le dice a Dios, todo lo que yo hago es para servirte y quiero ser tu instrumento en todo, entonces es un instrumento. Y uno puede ser un instrumento de Dios en cualquier cosa, ¿no? O sea, no solamente es que uno lea el tarot o haga terapias alternativas o haga algún tipo de sanación, sino que yo puedo ser un instrumento de Dios siendo una cajera en el banco o siendo una secretaria en una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se ha perdido mucho que es la amabilidad, pero una persona que es amable con otra puede hacerle el día más contento a alguien, Ujú. ¿no? Y tal vez esa persona está muy bajoneada y alguien le trata bien y eso ya le ayuda, Sin necesidad ¿no? de ofrecer algo Claro, tangible, ¿no? claro. Es que es tangible para el Ajá, espíritu, ¿no? exacto. Entonces, la amabilidad, por ejemplo, es ser amables, etcétera, es también ser un instrumento de Dios. Es que cuando Ujú. ya tienes en tu mente, no soy yo quien vive, es la vida de Dios que vive en mí. Entonces, tu manera de obrar tiende a ser diferente. Claro. Qué bonito lo que acabas de decir, ¿no? Porque es tan real cuando tienes este tema de querer demostrar algo, sí, o sea, energéticamente, o hay algo más que estás explotando en ti. No quisiera usar términos inapropiados, pero evidentemente es un mayor desgaste. Pero cuando lo haces desde un sentimiento de querer simplemente ayudar, hay una satisfacción diferente, Claro. un resultado en ti
diferente. Entonces, es súper lindo lo que acabas de decir. Ok, tengo algunas así como curiosidades en este tema del tarot. Por ejemplo, ¿cómo funciona? O sea, ya estábamos hablando y esto tú me decías, como tal, no hay una energía como desde la persona que va a hacer la lectura que invierta, pero sí necesitas capaz algún tipo de energía o sentir algo de la otra persona. ¿Qué te tendría que proporcionar la otra persona? Eso sí es muy interesante lo que me preguntas. La otra persona tiene que abrir, o sea, su mente y su campo energético, ¿no? Una vez vino una señora y yo vivía todavía en la casa de mi mamá hace años y le leí el tarot 10 minutos. ¿No? Y luego se fue la señora y yo fui a hablar con mi mamá después y me dijo, pero ¿cómo se ha ido? ¿No ha hecho la lectura? ¿Por qué Me tan dice, no, ¿por rápido? qué tan rápido? Y me dice, "No, es que la señora ha venido, pero en realidad no quería. Claro. Entonces ha cerrado su energía y no se ha podido ver nada. ¿No? Entonces, inclusive si una persona no cree mucho, pero sí abre su energía, abre su mente, se puede leer. ¿Ya? Pero si una persona viene hacia la defensiva y cierra todo, como en el Reiki, ¿no? Si una persona viene y cierra, entonces no se le puede Claro, leer. y nos habías hablado ya de eso, ¿no? Anteriormente es como necesitas que la otra persona tenga esa mente abierta para que también pueda funcionar esto, inclusive ¿no? su energía también. Claro. O sea, que haya confianza, ¿no? Entonces siempre, igual la anterior vez creo que lo dije, pero la confianza no viene de la mente. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo no la conozco a usted, es que primera vez que vengo, es que... No, viene del corazón y hay que decir, bueno, Dios mío, estoy yendo aquí, hazme sentir si está bien o no que vaya. Y si uno siente en el corazón que está bien, entonces hay que abrir el corazón y la mente. Claro, además, o sea, ¿cómo podrías esperar un resultado si estás como cerrado a que te pueda dar una respuesta? Entonces, sí, como que tiene sentido también, ¿no? Sí. Tengo otra consulta con respecto a esto. Habla mucho de esto del tarot, lectura y demás. ¿Tiene mucho que ver esto con la astrología o no? ¿O es que esas sí son cosas muy distintas? En otra oportunidad tal vez podemos hablar de astrología, porque yo hago también cartas natales. Las cartas natales son una maravilla, ¿no? O sea, si las personas hicieran una carta natal, inclusive desde que nacen, antes les hacían, ¿no? En la India, en otros países, les hacían al nacer ya las cartas natales. Entonces, en las cartas natales se ve todo como eres, inclusive para educar al niño, porque uno puede ver fácilmente, pueden ser, aunque sea 5 hijos, son diferentes. ¿Por qué? Porque sus cartas natales son diferentes. Claro. Hasta la relación, en la carta natal se puede ver la relación que el niño tiene con la madre, la relación que tiene con el padre, cómo se va a llevar con los hermanos. O sea, todo se ve. Wow. Todo, ¿no? Eso es otra cosa, pero esos son energías. Nosotros estamos ligados con las energías del cosmos. Entonces a veces dicen, ¿no ve? Mercurio, una cosa que muchos repiten, no, Mercurio retrógrado. Luna llena. Sí, también la luna llena. Y Mercurio retrógrado, por ejemplo, ¿qué significa Mercurio? Mercurio es comunicación, es aprendizaje. Entonces cuando Mercurio está retrógrado hay que tener mucho cuidado de comunicarse, digamos, ¿no? De comunicar adecuadamente, de redactar. Inclusive, ¿no? Había una astróloga que decía, tengan mucho cuidado porque yo a veces en Mercurio retrógrado hago una transacción de la cuenta que me cobran las transacciones, ¿no? Entonces después me doy cuenta y debería haber hecho de la otra. O sea, cosas así pasan con Mercurio retrógrado, ¿no? Entonces la luna también es la luna llena. Todos saben los médicos que en luna llena llegan más mujeres para tener bebé, por ejemplo. Se preparan siempre, porque nosotros, así como los humanos, estamos conectados con el universo, estamos conectados con los planetas, las estrellas, etcétera, ¿no? Entonces es un mundo que nosotros vivimos. Parte de todo, ¿no? Sí, vivimos desde lo material y no vemos lo demás. Entonces, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es muy interesante. Es que hay cosas que son muy interesantes. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Hitler tenía astrólogos, tenía cartománticos, tenía así su equipo. Entonces, él decía, por decir, ¿no? Vamos a entrar por aquí. Veían astrológicamente qué día era mejor, qué horario era mejor. Veían
en tarot, etcétera, y decían por aquí no, etcétera. Entonces, donde iba, normalmente ganaba. ¿Y qué pasó? Winston Churchill se dio cuenta. Se dio cuenta que no era algo solamente físico. Se dio cuenta que Hitler tenía su equipo. Y formaron un equipo también con los estadounidenses. Igual de gente que tenía facultades psíquicas, hasta que sabía de astrología, etcétera, etcétera, y comenzaron a hacer una guerra espiritual. Y no solo eso, Winston Churchill se dio cuenta que Hitler obviamente estaba del lado del mal y utilizaba gente maligna, ¿no? Magos negros. Entonces él empezó a utilizar también la oración. Y hay una parte de la historia muy interesante que dice que ya tenía que llegar, las tropas tenían que llegar a Inglaterra y ellos iban a perder porque no tenían tantos soldados. Y la reina le dice a Winston Churchill, ¿qué hacemos ahora? Y Winston Churchill le dice, tiene que llamar a cadenas de oración a través de la radio, a la reina. Y la reina llama a cadenas de oración. Y no se sabe, hasta el momento no se sabe por qué, pero no llegaron. Estaban cerca y se dieron la vuelta. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas espirituales, claro. Y bueno, por ejemplo, ahora que estamos pasando un momento tan difícil en Bolivia, hay muchas personas que quieren, ya, ¿no? O sea, decaerse y decir, ya estamos humanos, no sé qué nos pasará, ¿no? Pero no perdamos la fe en lo espiritual. No perdamos la fe en lo espiritual. Si en este momento nos podemos dar cuenta, El Salvador, ¿quién iba a pensar que El Salvador ahora iba a ser uno de los países más seguros a nivel mundial? Ya no es solamente a nivel América, Latinoamérica, o sea, a nivel mundial, increíble, ¿no? Y lo último, que han descubierto que tiene una de las más grandes reservas de oro del mundo. O sea, que ya son millonarios más, ¿no? O sea, es increíble. Pero su gobernante, o sea, el presidente, siempre dice la gloria para Dios. Todo lo que hemos logrado es gracias a Dios, dice. Inclusive le entrevista Tucker Carlson y le dice, ¿cómo logró esto en tan poco tiempo? Y le dice, ¿quiere la versión oficial o la verdad? Las dos, le dice, la versión oficial, que hemos hecho esto, hemos aumentado policías, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad, le dice, a través de la oración. Yo leo el tarot como un instrumento, ¿no? O sea, les digo a las personas, yo también puedo hacer unos cartitos y decir, saca, y puedo decirte, dice estos cartitos que yo he hecho, ¿no? Pero utilizo el tarot porque, bueno, ya es algo que está hecho y tiene su simbología propia. Pero así como un instrumento, así como el cuchillo, ¿no? Uno puede utilizar el cuchillo para cocinar y está tranquilo, el cuchillo excelente. Pero uno puede utilizar, Dios no lo quiera, un cuchillo para dañar a alguien. Claro. Pero el cuchillo no tiene la culpa. Es la persona que utiliza el cuchillo, ¿no? Entonces, sí es verdad, tristemente, que la mayor parte, hasta donde yo conozco, que la mayor parte de tarotistas que se anuncian, que se dedican a esto, ellos más bien están con el mal. No hay como este lado positivo. Sí. Interesante, porque es lo que te decía, o sea, yo sí he tenido como contacto con muchas personas que hacen lectura de tarot, y no te hablan desde esa perspectiva de Dios. Entonces sí me parece interesante y diferente también lo que tú nos planteas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto, de la lectura de tarot específicamente? Eso sí. No, hace mucho tiempo, hace más de 20 años. ¡Wow! Más de 20 años. ¿Y cómo has llegado a aprender o cuál ha sido como tu curiosidad o la parte de que te ha dicho, ¿qué ha hecho que digas, quiero aprender? Ha sido primero como un juego. En realidad ni siquiera empecé con el tarot, sino empecé con las cartas para jugar, ¿no? La coloba, digamos, los que se utilizan para eso. Que alguna vez igual hacen, ¿no? Sí, con eso, sí. Y una amiga llevó al colegio una revista. Ya. Y esa revista hablaba de astrología, hablaba de cómo puedes leer las cartas, o sea, estaban las simbologías, ¿no? Para leer las cartas, etc. Y yo le pedí prestado primero la revista y luego se la pagué, ¿ya? O sea, yo la compré. Y entonces empecé a ver, y primero así como jugando, ¿no? Para mis familiares, etc. Y se daba lo que les decía. Y mi mamá inclusive le pasó algo y me dijo, tú me lo tienes que ver. Y yo le dije, no, que te lo voy a ver otra persona. Me dijo, no, tú me dijo. Entonces mi hermano, igual que no vivía en mi casa, un medio hermano, venía y me decía, me lo tienes que ver.
Entonces se los veía así, ¿no? Después ya años después empecé ya con un mazo del tarot, etcétera, pero la verdad es que no tomé cursos como otras personas toman cursos. Hay en el internet, por ejemplo, uno puede buscar y hay cursos, creo que hasta de un año que te preparan para el tarot. Ya. Respeto mucho a esas personas, pero yo siento que tengo que manejarlo, en mi caso, como algo más intuitivo, ¿no? Ya. Entonces a veces puedo ver, inclusive saco algo y puedo ver algo. Y ni siquiera sé. O sea, una vez una señora vino con su amiga y le leí a la amiga y le dije, ¿usted se va a hacer leer? Le dije. Y la amiga, ay, no sé, pero ¿quieres leer? No, sé leer, le dice la amiga, ¿no? Entonces le digo, saque 3 cartas. Y hasta ahora no sé realmente, ni me acuerdo qué cartas eran, pero yo le dije, ¿sabe que usted está casada? Le dije. Sí, me dijo. Está casada y está saliendo con otro, le dije. Y lo que... Sí, de verdad. Y lo que usted quería preguntar, pero no se atreve, es si lo deja a su marido por el otro. Y la otra agarró así se agarró de la silla y... Sí, me dijo. Entonces, bueno, pero así es esa señora, ¿no? Y me acuerdo cómo se lo vi en 3 cartas. Entonces, a veces sacan el tarot y yo puedo ver en general, o sea, la intuición se maneja de diferente manera que la mente, ¿no? Personalmente creo que si yo leería más del tarot, etcétera, tal vez mi mente bloquearía lo que es Ciertas mi intuición. cosas, claro. O sea, No, y además es tal vez mucho de lo que dices, ¿no? O sea, esto de la energía que trae la otra persona, cuando está muy abierta se siente también y alguna vez he escuchado de algunas personas, las cartas absorben esa energía también de la otra persona, ¿no? Sí. Entonces, Una vez me pasó que uno de mis tarots yo lo tuve que dejar, pero así un mes, así descansando, porque venía cualquier persona y volvía a hacerle la historia de la señora que vio. O sea, estaba con tanta fuerza, su energía debía poner, que así fue. Por eso tengo varios tarots. Yo he traído aquí ahora unos cuantos, pero en realidad en mi casa tengo pues fácil más de 8 por lo menos. Wow. Y esto hablando de la cantidad, sé que hay diferentes tipos de tarot también. Sí. ¿Cuáles son esos tipos de tarot? Por ejemplo, bueno, el más famoso es el tarot de Marsella, que aquí tengo, bueno, aquí solo he traído los arcanos mayores, ¿ya? Son los arcanos mayores, y estos son los arcanos mayores del tarot de Marsella, ¿ya? Ahora, en los arcanos mayores, por ejemplo, se puede ver mucha, bueno, a ver cómo les digo, mucha sabiduría. Y aquí, por ejemplo, ven la sacerdotisa, el sumo sacerdote, ¿no? O sea que también está aquí lo espiritual. Aquí, por ejemplo, se ve el diablo, ¿no? El loco. O sea, la estrella, que es la esperanza, el mago, que es aquel que hace uso de su fuerza interna, ¿no? Entonces son varios simbolismos muy importantes. La fuerza, por ejemplo. La fuerza es una carta que nos habla de la fuerza interior. Entonces es una mujer que abre las fauces de un león, pero es la fuerza espiritual, no es la fuerza física. Y eso es algo muy interesante, por ejemplo, ¿no? Porque ahora a las mujeres nos quieren hacer sentir víctimas del hombre porque supuestamente somos, ay, las pobrecitas que no tenemos la fuerza de defendernos. Pero si las mujeres viéramos la fuerza espiritual, la fuerza interna que tenemos, la fuerza interna que la mujer tiene ante la fuerza física de cualquier ser humano, de un hombre, es nada. Por eso en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Inquisición, ¿a quién se quemaban? A las mujeres. ¿Por qué les quemaban? Porque les tenían miedo. Claro. ¿Ya? Entonces, hay mucho de espiritual también en el tarot. Y bueno, aquí ya están mezcladas los arcanos mayores y los arcanos menores, y es el tarot de Rider, ¿ya? Es uno de los tarots más, es uno de los tarots más conocidos, uno de los más conocidos, y está basado también en lo fundamental, pero las figuras, las imágenes son diferentes, ¿no? Lo demás es lo mismo, ¿no?
Es la primera vez que escucho de este. Sí. Esta ya alguna vez, hasta me han hecho lectura con esta, creo, pero Ya. con esta no, la primera vez. Ya. Y es un poco más de tendencia psicológica, ¿ya? Ah, ya, ok. Y aquí este es un tarot que es el tarot egipcio, que en ciertas líneas esotéricas, espirituales, como la gnosis, por ejemplo, lo manejan mucho, porque tiene muchos simbolismos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta es la carta que quería mostrar. Esta es la carta que en este tarot, en el tarot egipcio le ponen la retribución, en los otros tarots le ponen la rueda de la fortuna. Es muy interesante porque aquí nos enseña que la fortuna no es como lanzar los dados, ¿no? O lanzar una rueda y a ver qué te sale. Ah, le salió Cuestión premiado. de suerte, digamos. No, es cuestión de la retribución. Es decir, si yo hago algo bueno, entonces se me va a retribuir en la fortuna buena. Si yo hago algo malo, malo. Y además aquí se nos muestra inclusive la rueda del samsara, representa esto. Hacia arriba, los que evolucionan. Hacia abajo, los que involucionan. Y arriba está la esfinge. La esfinge es la que se ha revolucionado y puede manejar la rueda a su favor como quiera. Es decir, los seres humanos podemos evolucionar o podemos involucionar, pero para evolucionar hay que hacer un esfuerzo consciente, como los santos, por ejemplo, ¿no? Y si involucionamos, no, o sea, vivimos como animalitos, le damos rienda suelta al cuerpo Lo que pasa. y listo. Y luego una vez yo hablé con una persona que era así, le dije, pero ¿sabes qué? Y si hubiera el infierno, le digo, si te mueres te vas al infierno. Y me dijo, no importa, lo bailado y lo farreado nadie me lo quita. Entonces es vivir como animalito, ¿no? Entonces sí, irse al infierno seguro. Y después, cuando uno si sigue evolucionando, si sigue esforzándose, uno puede llegar a ser como esta esfinge aquí arriba, que ya no tiene que bajar ni subir. O sea, los grandes iluminados, los que han superado ya los grandes santos, por ejemplo, o iluminados, ya no tienen que volver. Se quedan ya en las esferas superiores y desde ahí ayudan. Ahora, si quieren volver, lo hacen porque se ponen de acuerdo, digamos, con la divinidad para volver, pero no es obligatorio. Los demás tenemos que seguir en la rueda hasta que salgan. Seguir viviendo como animalitos. Interesante, súper, Sheila. Gracias por esta ilustración, porque creo que es importante también que las personas que van a ver, porque aquí vamos a hacer una lectura, aprovechando esto que con todo lo que nos ha hablado ella. Así que nada, ¿te parece si empezamos con la parte de la lectura? Sí, una cosita antes de empezar la lectura. Normalmente las personas que van a una lectura del tarot quieren saber, ¿no? A ver, ¿cómo me va a ir con este chico? A ver, me voy a casar, digamos, ¿no? Y piensan que el destino es algo hecho, predeterminado, que no se puede modificar. ¿Ya? Es verdad que tenemos un destino y las personas que viven así como animalitos van a ir al destino y punto. Entonces viene una de esas personas y vos le puedes decir todo y eso le va a pasar igualito, ¿ya? Pero normalmente, de la manera por lo menos que yo veo, te puede pasar esto malo, pero lo puedes evitar. Claro. ¿Y cómo lo puedes evitar? Así, así, así. Entonces nosotros, si evolucionamos, podemos cambiar nuestro destino para bien. Y podemos pasar de este destino a este otro destino más elevado. Y de este destino a este más elevado. Porque es como una escalera de la evolución. Interesante. ¿No? Entonces, en esta escalera, aquí abajo tengo ciertas amigas y otros amigos. Pero si yo subo aquí, voy a tener otras amigas, otros amigos, ¿no? Entonces, sí, y ahí, por ejemplo, muchos dicen, ¿no? Ay, pobrecitos, ¿no? Especialmente los comunistas, esa línea, dicen, ay, no, pobrecitos, hay que darles oportunidades porque no tienen, pobrecitos. Pero en realidad, cualquier persona que está en una situación muy baja económicamente, digamos, ¿no? Con mucha necesidad, tiene que, si cualquiera de esas personas haría un trabajo espiritual de acercarse a Dios, de cambiar, de mejorar como ser humano, por simple ley de afinidades, o sea, pasaría de estar aquí a este otro nivel de la escalera y conocería a otra gente. Y si pasa claro, aquí, que le abran nuevas puertas. Claro, entonces imagínate, yo por ejemplo conocí a un muchacho que dice que lustraba zapatos, que dormía en la calle. Pero dice que era tan buena gente ese muchacho, tan agradable, tan educado, etcétera, etcétera, que un abogado le dijo, ¿y tú qué haces aquí, hijo? Porque vos eres inteligente, ¿qué estás haciendo? No, es que yo perdí a mi papá, a mi mamá, yo duermo en la calle, ¿qué voy a hacer?
Y él le había dicho, mira, si quieres te puedes venir a vivir con mi familia y yo te voy a hacer estudiar. Y se ha ido a vivir con él. Y después ha estudiado Derecho, trabajaba con el abogado. Wow. Sí, es que hace mucho como nosotros somos, Y nos abre ahorita, puertas. y ahorita esto que acabas de mencionar de la ruleta, ¿no? Ujú. Es básicamente, nos acabas de dar el ejemplo perfecto. Sí, sí. Las personas viven una vida en la que creen que no pueden influenciar en su destino. Y vivir una vida así es vivir una vida muy triste. Porque hay personas que inclusive llegan a decir, yo he debido nacer estrellada, ¿no? Estrellada. Lo he Ya escuchado. listo, se acabó mi vida, ya así me aguantaré, sufriré. No, no es así. A veces sí venimos, y eso se puede ver en el mapa natal, con más cosas negativas, digamos, no tanto a favor. Hay mapas natales, qué fácil tu vida, digamos, ¿no? Claro. Pero hay otros mapas natales que son difíciles, pero uno puede superar eso también. Y cómo vas escalando también, ¿no? Claro, y claro, también Claro. cuando uno ve qué tiene que escalar, ¿no? Entonces va superando. Y querer hacerlo también. Querer hacerlo. Yo creo que Querer hacerlo. parte mucho del querer hacerlo, Sí, ¿no?